Si lo que estamos es terminando una guerra, y hay que terminarla, la pregunta es, ¿cómo impedimos que comience una nueva guerra? Y ustedes tienen los elementos para pensar hoy, fácticos, de que puede comenzar una nueva guerra. Que el ELN no hace la paz y simplemente espera. Y se vuelven 10.000 o no. El ELN nunca tuvo 10.000 combatientes. Solo necesita esperar. Y les pone el brazalete rojinegro. O peor aún, y quizá lo más posible, el paro armado paramilitar que acaba de suceder, con el nombre que quieran ponerle, es simplemente el anuncio de una nueva guerra, más intensa en términos, no de las lógicas políticas del siglo XX entre socialistas y capitalistas, sino las lógicas del siglo XXI, que son las mismas de los señores de la guerra en Irak alrededor del petróleo, de donde sale una cosa que se llama ISIS, que jamás un revolucionario hace 30 años árabe hubiera imaginado que podía arrancar, que son las mismas lógicas de los ejércitos africanos que se combaten entre sí alrededor de los diamantes, etcétera, y que se constituyen en señores de la guerra, que son las mismas lógicas de los cruces entre recontras y resandinistas de Nicaragua y revolucionarios y recontras en El Salvador, que se han juntado para constituir simplemente redes de exportación de cocaína dentro de los Estados Unidos, etc. Las nuevas lógicas del siglo XXI pueden impactar en la sociedad colombiana de tal manera que lo que se acaba es simplemente una guerra y comienza otra. Incluso esto debería llevarnos a un análisis de qué pasó con la Constitución del 91, en donde ustedes, la mayoría, no habían nacido. Pues de las mismas sensaciones que yo tengo de este análisis surge un tema. El proyecto del M-19 es un hijo legítimo, o bastardo, dirá Ordóñez, de el siglo de las luces, de la Revolución Francesa, igualito en la misma línea histórica que cruza por Bolívar, que atraviesa ya por el Partido Liberal de Antonio, no sé si sigue en el Partido Liberal, que pasa por el Partido Conservador Tradicional, así sea un barniz, pero que tiene que ver con el mismo paradigma que nace allá en aquellos finales del siglo XVIII. Nosotros queríamos construir una república democrática, una nación, pero lo estamos haciendo en 1991, no en 1783, 89 o en el 1810 o 1819, ni siquiera en el 1848 de las grandes revoluciones románticas, ni siquiera en el 1871 de la Comuna de París. Lo estamos haciendo en 1991, ustedes no habían nacido, pero todavía es demasiado reciente como para entender cómo es que un país de 2 siglos después de las revoluciones democráticas todavía se está planteando la necesidad de construir una nación, que como decía Rousseau, uno de los filósofos de esto, de lo que estoy hablando, es básicamente un pacto social, un contrato social, un contrato o pacto social que es un acuerdo de convivencia, un pacto de paz entre todos y todas, que significa que en un territorio determinado nos vamos a dejar de matar, vamos a convivir porque vamos a gozar de manera igualitaria de ese territorio. Esa es la idea de la democracia representativa o liberal. Todavía en 1991 estaba planteada. Y todavía habría que ver que un sector de la FARC y de la sociedad plantea hacer lo mismo en el 2016. ¿Era pertinente o qué pasó con esa idea de construcción nacional del M-19 y de quienes participaron en la constituyente del 91? Porque el M-19, incluso con otras fuerzas exguerrilleras, llegó a ser 25 de 70. Ustedes han observado los triunfos electorales de la izquierda, ¿cierto?, latinoamericana.
que Argentina, que dicen que es de izquierda, que Brasil, que sí, que Venezuela, etc. El primer triunfo de la izquierda fue en Colombia. Nosotros fuimos los precursores. Imagínense ese evento en aquella época. Unos muchachos, todavía éramos muchachones, Pizarro tenía, no llegaba a los 40 creo, 39 creo, y era el comandante. El más viejito era Navarro, había unos más viejitos. Entonces, unos muchachos y muchachas acaban de salir del monte, huelen a monte. No nos decían como ahora, no éramos atractivos para las sociedades entonces, nos rodeaban, nos sacaban fotos y todo eso, nos miraban por encima del hombro. Y a los cuantos, claro, matan a Pizarro, pero a los cuantos meses de dejar las armas, ganan las elecciones. Es un hecho histórico, una revolución, decía Otipatín, él creía eso. No había pasado, la última vez que alguna cosa de esas de izquierda había ganado en América Latina en elecciones era Salvador Allende. Y por eso recuerdo aquí la reunión de Nueva York reciente. Salvador Allende, 73, yo tenía 13 años. Ustedes, yo no sé si sus padres incluso estarían, ¿sí? Gana las elecciones, hace un gobierno, ese sí, de transformaciones estructurales y táquete, lo derrotan. Entonces, esta parte de la historia, ¿para qué? Porque al llevar nosotros un propósito de construcción de una nación en la Constitución, se nos olvidaron varios temas. Nos pasó exactamente lo mismo de Gringo Viejo, al punto que los guerrilleros de Cananas a caballo terminaron con corbatas y se volvieron uribistas, tanto que le dieron vuelta a la hacienda. Eran rebeldes, no revolucionarios, no había una transformación estructural. La idea de construir una nación democrática era muy democrática, pero la realidad del país era que no eran los proyectos nacionales los que empezaban a dar respuestas, sino que eran los proyectos territoriales y locales los que estaban dando respuestas, y no para aplicar la Constitución del 91, sino para destruirla. Si la Constitución del 91 lanzaba la idea que una reforma agraria, la propiedad democrática de la tierra, es la base de la inclusión ciudadana del campesinado en la nación. Léanse Hannah Arendt, liberal judía perseguida por los nazis y filósofa hoy muy importante, no sé si ha muerto. Léanla. Tiene una frasecita por allí en alguno de sus libros que dice: las naciones las constituyen los ejércitos campesinos cuando levantan la bandera de la nación. Nosotros allá en la Asamblea Constituyente, yo no fui constituyente, pero estábamos ahí. Lo que estábamos era convocando no a un ejército campesino, ya habíamos sino a los campesinos a volverse un ejército ciudadano para levantar la bandera de la nación democrática. Esos artículos están escritos allí. ¿Qué pasó en la realidad? ¿A dónde fueron para parar los campesinos, Carlos? A la fosa común. Mire la realidad frente al revolucionario, al rebelde utópico y bastardo que va buscando unos papeles como el objetivo de su revolución. La realidad es que en los años siguientes, durante toda la década del 90 y aún hasta hoy, lo que vivimos fue un genocidio, porque esa es la palabra que hay que usar. Ahí los números varían, pero por lo menos hay 200.000 muertos, que no eran de revolucionarios. Si la revolución hubiera tenido 200.000 combatientes, estábamos hablando en otros términos. No, campesinos humildes, gente que por alguna razón cualquiera, hasta religiosa, terminaban atravesados en la construcción social de las rutas del narcotráfico. El mensaje democrático de la Constitución del 91 se convirtió en la práctica, en la insurgencia local contra la Constitución del 91. Y no solamente de la FARC y del ELN, que así lo dijeron explícitamente,
sino básicamente de las familias del poder local que convocaron de inmediato la unidad del ejército paramilitar para hundir en sangre la Constitución del 91. Cuando yo hablé con Oti Patiño, siendo él sí constituyente, en la constituyente, Oti me dijo en una noche: estamos haciendo la revolución. Oti era un dirigente, era un dirigente del M-19. Oti me dijo: estamos haciendo la revolución. Y yo decía, yo estaba encima de un tapete muy fino del centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, y yo tenía otra idea de la revolución, que era entrar al Palacio, no de Justicia, sino de Nariño en tanques.